vamos, y entonces hablas de Adorno y de las tonterías que diariamente dice, si un día es Maradona, otro día de la inflación, eh, pero lamentablemente caigo en la trampa porque es como medio satura el nivel de vulgaridad y de superficialidad que se da en los análisis políticos, económicos, y en este con el tema de la inflación. Más aún cuando tenés todo como un equipo económico, cuando digo equipo económico incorporo todo lo que es el Banco Central, y con una red, esto lo hablábamos el lunes también con Nico, digamos, toda una red de economistas y de medios tratando de presentar una situación que es dramática. Entonces, ¿cómo agarras? La situación es dramática, la situación es negativa, crítica, y todos te dicen, o tratan de imponer el relato de, bueno, las cosas están yendo bien, estamos por el buen camino, la inflación está bajando y por consiguiente la situación viene para un crecimiento sostenido, porque hubo un dato de venta de motos y de insumos de construcción, esto ya es que la economía se está recuperando. Y es difícil ingresar en el debate, o en todo caso es tedioso ingresar en el debate, cuando la verdad, seriamente, tenés que ver que hay una destrucción de la economía real impresionante. Entonces, agarrás y decís, tenés que insistir, e insistimos, miren, la economía real se está destruyendo, el consumo está bajando a 2 dígitos, pero sale toda una red diciendo, no, mirá, la inflación va a ser del 3,7%, en el supuesto caso que fuese el 3,7%. Pero vamos a darlo como válido para, como va a estar a la tarde, para seguir en el análisis. El 3,7% se da con pisando el dólar, pisando los salarios, actuando estas dos como principales variables, anclas antiinflacionarias, con una recesión fenomenal, y te dio el 3,7%, ¿qué festejás? Claro. Esto, digamos, ¿cuál es el dato positivo? Porque es cierto, y acá rescato, Milei dijo, su principal bandera es, yo voy a bajar la inflación. Pero ¿cómo dijo que iba a bajar la inflación? Con la dolarización y destruyendo el Banco Central, explotando el Banco Central. Bueno, no hay dolarización y no va a haber dolarización. No explotó el Banco Central, entonces él mintió sobre las herramientas para bajar la inflación. Que vuelvo a repetir, digamos, es una inflación que con el actual escenario que planteó Milei tendría que ser todavía muchísimo más baja, hasta deflación. Debería haber baja de precios. Es que también mintió con los plazos, porque no sé si se acuerdan, pero en febrero o marzo Milei decía que para junio o julio iba a sacar el cepo y ya no iba a haber inflación en la Argentina. Ahora dice que eso va a pasar en diciembre. En diciembre probablemente nos diga que va a Pero el ser... principal problema, no sé qué dice Alfredo, es que él se basa mucho en un dólar que sube 2% mensual y eso no lo va a poder soportar porque el atraso del dólar ya es demasiado importante. Aún si la inflación ahora empezara a correr al 2%, este atraso del dólar no se tolera con estos precios de los cereales y los granos, además. Se están destruyendo el precio de la soja a nivel internacional. Ahí, si querés, podríamos decir que hay un factor de mala suerte que está teniendo, ¿no? A Sí. 3.50, 3.49, la soja cerró ayer. Y hay otra cuestión más, que es que cuando se llegue a la inflación cero, se va a consolidar, se va a congelar una fotografía de relación entre poder adquisitivo del salario y costo de los bienes y servicios que son esenciales para la vida, muy desfavorable. Hoy en día, para comprar un litro de leche, una persona en la Argentina tiene que trabajar 20 minutos. En noviembre le alcanzaba con trabajar 5 minutos. Y así con todo, es decir, incluso si se llegara a la inflación cero, sería una inflación cero que dejaría plasmado un escenario socioeconómico absolutamente injusto y que no hay antecedentes en la historia argentina de ese nivel 2001 de pobreza. había deflación.
cuando estalló la crisis. Y porque vos lo que tenés cuando O tenés sea, que no te analizar- asegura buena vida. Cuando analizás los precios tenés que pensar qué pasa con los ingresos, en línea con lo que dice Nico. Digamos, porque no es solamente de forma aislada. Uno dice, bueno, bajan los precios. ¿Y qué pasa con los...? Incluso si los precios bajan al 1%, ¿qué pasa con el ingreso? Si no aumenta nada, perdés poder adquisitivo, porque no te aumentaron los ingresos para poder comprar los bienes. O sea que es muy importante ver la integralidad cuando analizás los precios, qué pasa con los ingresos. Cuando digo ingresos, digo salarios formales, informales, jubilados, cuentapropistas, es todo. Entonces vos decís, si no aumenta, vamos, estás perdiendo poder adquisitivo, por consiguiente hay deterioro. Pero yo te mencionaba respecto a cuál era la bandera de Milei respecto a que va a bajar la inflación y cuáles eran los instrumentos. Ahora, ¿qué es lo que dice? Bueno, quedó la bandera, los instrumentos los cambió. ¿Cuáles son los instrumentos que hoy Milei, con toda esa red de que quiere convalidar el actual rumbo económico? Es que la inflación está bajando por el superávit fiscal primario y financiero y porque hay emisión cero o restricción monetaria. Si fuese así, ya lleva 7 meses de superávit fiscal, lleva 7 meses de contracción monetaria. ¿Por qué no libera el tipo de cambio, el cepo? Claro, ¿Por qué no libera porque el cepo? Porque en el fondo sabe que es el precio del dólar el que se va a llevar los precios. Así es. Claro. Entonces, basta del engaño, digamos. Que quieren vivir en el engaño colectivo, viva el engaño Porque colectivo. además, guarda, si libera el precio del dólar, va a tener mayor liquidación y va a solucionar varios problemas. Vinculado con el tema de las reservas, Claro. por lo pronto. Pero, Bueno, no quiere pagar el costo de la suba de precios que vendía atrás de la suba del por dólar. eso. Entonces, ¿cuál es entonces la fuente de tensión inflacionaria? Entonces, ahí es donde se le empieza a derrumbar esa construcción teórica y práctica, no solamente a Milei, esto es lo que no solamente a Milei, de qué es lo que pasa con los precios y qué es lo que pasa con la inflación. La inflación ha bajado desde esos niveles estratosféricos que en forma deliberada llevó Milei a poquito más del 25% después de la mega devaluación. ¿Por qué? Porque ha estado conteniendo el tipo de cambio oficial a ese 2% de ajuste mensual, pero no solamente a ese 2%, sino también a los dólares financieros. ¿Por qué? Porque aquí, en una economía bimonetaria, te actúan las expectativas de devaluación, no solamente la devaluación. La devaluación te impacta directamente en precio, porque la Argentina es una economía bimonetaria. Y como se agudiza cada vez más esos rasgos de economía bimonetaria, las expectativas de devaluación también apuntan a precios. Entonces, para frenar esas expectativas de devaluación, está rifando los dólares de las reservas para tratar de que los dólares financieros no se le disparen, Claro. que llegaron a casi a 1.500, bajaron a 1.300, ahora están 1.280 promedio los dólares financieros. ¿Pero por qué? Rifando e interviniendo un gobierno libertario a favor del mercado, interviniendo muy fuerte en el mercado para evitar que suban los Ahora tiene un dólares número financieros. cuánto gastó. Sí. De acuerdo a Marina Dal Poyetto de EcoGo, es en todo el periodo de Milei un poquito más de 12.000 millones de dólares, interviniendo sobre la brecha cambiaria, o sea, interviniendo sobre las expectativas de devaluación. ¿Y por qué? Vuelvo con este concepto. ¿Por qué mantiene el tipo de cambio oficial con un ajuste del 2% mensual, o sea, agudizando el atraso cambiario porque no acompaña la inflación, y la brecha? Porque la principal variable no única
de tensión inflacionaria en Argentina es la cambiaria. Claro. Y es el dólar. Él no puede, por eso no puede soportar un reportaje él con otra persona, ¿no? claro, Porque obvio. si no, uno decía, bueno, está bien, si la única razón es la emisión, devaluá, llévalo a 1.500, te van a entrar un montón de reservas, vas a solucionar un montón de problemas, vas a juntar para pagar la deuda, qué sé yo, y el tipo no lo puede hacer porque sabe que el dólar le va a atrasar los precios, le va a dar... Claro, ¿cuál es? Que la inflación en todo lugar y momento es monetaria. Esa ¿no? exageración, esa Claro, exageración. pero lo dice. Digamos, Claro. Entonces yo me tomo de esa declaración del ministro de Economía a cargo del Poder Ejecutivo, Claro. Milei. Entonces, y bueno, y si fuese así, ya hiciste todo. De acuerdo a tu propia declaración, Y hay hiciste un todo. aspecto que yo lo viví cuando vendí aceite, que es la inercia inflacionaria. Claro, ese es otro componente. Es difícil frenar la bola de nieve. Es difícil. Pero la inercia es muy difícil. Porque esto. si no, la verdad, con este salario, con este dólar quieto, debería haber deflación. Y la recesión. Pero es que yo por eso te dije la principal variable. Sí. Después, cuando tenés que analizar, bueno, cómo abordás el tema de la inflación en Argentina, tiene el componente. Hay un componente fiscal, hay un Claro. componente monetario, que obviamente tenés que ser ordenado. Claro. Digamos, no tiene que haber descontrol ni fiscal ni monetario. A ver, para que quede claro. Yo estoy abordando e interpelando ese discurso libertario engañoso de Milei. Y todo lo que lo acompaña. Tenés que tener orden fiscal, orden monetario, y después, dado el ritmo de inflación de 2 dígitos y de 3 dígitos anuales que arrastra la economía argentina, tenés ese factor que vos estabas mencionando, que es el tema de la inercia. Claro. Entonces, tenés varios aspectos cómo abordar el tema de la inflación. Ahora bien, incluso si con otra deriva dolarizás las tarifas de los servicios públicos, bueno, te genera una tensión permanente sobre sobre el aumento de precios, porque las empresas te trasladan los costos, que son los costos de devaluación o expectativa de devaluación. Hay que incorporar este concepto, porque no es solamente la devaluación, es la expectativa de devaluación, el tema de tarifas, el tema de salarios y después la inercia. Y bueno, como tenemos dudas, y bueno, seguimos poniendo un ajuste de promedio 5% cuando aparecen las listas al comienzo de mes. Claro. Ese es el piso. Claro. Arcor en agosto sabés que mandó del 10%. ¿Sabés qué me dicen a mí? Guarda, cuando termine todo esto y se mueva un poco, tenemos que recomponer márgenes. O sea que más. Pero Claro, fíjate a que- ver, lo voy a decir porque si alguien no entiende. Lo que está diciendo es, como hay tanta recesión, yo estoy aumentando menos, estoy aumentando el 4 o 5% mensual. Cuando yo empiece a vender, voy a aumentar más, porque estoy ganando menos de lo que me merezco, como quiera llamarlo. Es decir, hay un aumento de precios aún retenido, Sí, ¿no? sí, reprimido, como les gusta a él, la inflación reprimida. Claro, por dos razones, por la recesión y por el dólar. Claro. ¿Están pensando en recomponer márgenes de ganancia cuando todavía no está claro que vaya a haber un repunte del consumo? Ayer, por ejemplo, varias empresas líderes en higiene, que eran parte de lo que antes era Procter & Gamble y que fue adquirido por una compañía local hace poco, Newsan. empezaron una publicidad, una campaña publicitaria anunciando que volvían con sus precios a los precios que tenían en diciembre del año pasado. Eso es porque están sentados arriba de un stock que está por echarse a perder y que si no lo venden en las próximas semanas, lo tienen que tirar. No se está vendiendo absolutamente nada. Una empresa no te retrocede los precios a los de diciembre del año pasado, sino es porque realmente se le están prendiendo fuego todos los papeles. Y esto es lo que está pasando también, amplío lo que vos decís, Nico, en las empresas de bebidas, tanto alcohólicas como no alcohólicas, que se le vence, entonces aparecen en los supermercados Súper ofertas. super ofertas, ¿no? Digamos, Bueno. como recomendación para lo del poder adquisitivo de la población, vayan y vean la fecha de vencimientos. Estuve viendo eso con mayoristas. El supermercado tiene menos stock. Incluso trabaja en línea, se dice, ¿no? Recibe 2 o 3 veces por semana, entonces no invierte dinero. Los mayoristas, al contrario, hacen otro negocio, y mucho más en época de inflación, donde vos licuás. Y pueden tener stock de 4 o 5 meses para algunos productos. Ahora, cuando vos tenés calculado 4 o 5 meses y se frena de golpe Claro. esa venta, se te estira. Las empresas, generalmente, los productos que duran un año y medio,
cuando te lo entregan ya tiene un par de meses, porque la empresa también tiene stock. Entonces después le sumás el stock del mayorista, más el stock que tiene el autoservicio que te lo vende en el barrio. Cuando llega tu alacena está vencido en serio. Claro. Entonces eso obliga a bajar los precios. Entonces hay otro precio reprimido que es baja, porque vos sabés que se pierde mucha guita cuando se vence la mercadería, ¿viste? Sí, para hacer un link, porque estamos hablando, entonces todos, y cuando salimos, dice, y bueno, ¿y cuándo explota? ¿No? Entonces, no tengo esa respuesta. Ahora bien, puedo pensarlo, ¿cuál es la estrategia política que tiene? Porque uno dice, bueno, mirá, todo lo que está acumulando esa tensión en las diferentes variables, el dólar, en las tarifas, en el salario, en la hiperrecesión. Yo creo que hay que ver si le da los tiempos, tanto a nivel de acumulación de dólares o de manejo de reservas. Están pensando en las elecciones del 2025. Uno puede decir, pero estás pensando octubre del 2025. Estás hablando de 14 meses. Bueno, esa es la apuesta. Claro. Porque si no, está claro. todo jugado a bajar la inflación, cueste lo que cueste. Incluso con 1 millón de pibes que se van a dormir sin comer. Por eso, y que se agudice, entonces va a decir, bueno, bajé la inflación y después me tienen que votar a mí para reconstruir toda esta destrucción. Es importante, porque cuando él dice, yo estoy haciendo el ajuste más grande de la humanidad, yo no sé cómo no se plantea por qué no lo hicieron los anteriores, que eran todos tontos, no, porque los anteriores sabían que no podían mandar a 1 millón de pibes a la noche a dormir sin comer. No. Sí, sí, sí. Él dice, bueno, pago este costo, o que lo paguen los pibes, con tal de bajar la inflación y veo si puedo ganar una elección. Y enfrentar a la casta política, que claro. no da soluciones. Y él sí. Digamos, es para tratar de entenderlo, porque si no vos decís, ¿cómo va a ser eso? Claro, la lluvia de dólares también, porque a todo esto, además, para que funcione, debería aparecer un ingreso de dólares al país que no estamos viendo. Bueno, pero ahí aparece vender los espejitos de colores. Los espejitos de colores primero, que ahora vas a ver que cada vez se va a intensificar más, es decir, van a venir los dólares del blanqueo. Entonces van a empezar a aparecer los contadores o los estudios contables, los estudios vinculados con la administración de capital de las empresas y a nivel individual. Bueno, que es bueno y que es muy barato el blanqueo. Es cierto, es muy barato, es casi un regalo. Nunca hubo un blanqueo tan beneficioso para quienes quieren blanquear. Entonces, el espejito de colores van a entrar dólares por el blanqueo. Entonces, algunos empiezan a decir 10.000, 20.000, 30.000 millones de dólares. Entonces, dicen, si van a entrar esos dólares de blanqueo, o sea que van a tener más tiempo para poder mantener esta estructura, este plan económico, este esquema económico. Plan ya es demasiado. Este esquema económico. El otro espejito de colores es el RIGI. Van a empezar a venir los dólares de las inversiones. Te van a empezar a presentar grandes proyectos de inversión de 10.000, de 15.000 millones de dólares, que todos van a ser felices. Mirá, los dólares no van a entrar todos juntos. Digamos, simplemente para que sepan que son espejitos de colores. Que va a haber proyectos, sí, va a haber proyectos, pero no es que vienen todos los dólares juntos. Y el tercer gran espejito de color es Donald Trump. Si gana el Donald Trump, ya está, estamos salvados, porque Estados Unidos le va a decir al Fondo Monetario Internacional, dale todos los dólares que necesite, que además va a venir inversiones porque vamos a ser parte de ese mundo ideal vinculado con el Donald Trump. Incluso, fíjate que hoy ya empezó a hacerse la publicidad respecto a, viste la entrevista que hizo Trump con Elon Musk y que habló bien de Milei. Bueno, esos son los tres grandes espejitos de colores, lo que no significa que no haya otros y que no haya otros mecanismos de distracción para decir, bueno, para poder llegar a octubre, para poder llegar, si querés, no sé cuándo van a ser las PASO, si hay PASO serán en agosto. Bueno, en agosto del año próximo, para tratar de que este esquema, que es profundamente regresivo, que es profundamente destructor de el entramado socioproductivo, pueda aguantar. Gracias, Alfred. Che, ahí venimos en un minuto.